Un tema vinculado con la actividad económica y en un sector que acá vinimos siguiendo en el programa muy de cerca. Le prestamos especial atención porque resulta muy interesante lo que está ocurriendo ahí, no solo desde los resultados de este sector que está mostrando resultados muy positivos, sino también de el cómo se llegó a estos resultados, y me parece que es un ejemplo para tener en cuenta como modelo de país, más allá de las características del sector que también es importante repasar. Bueno, y tengo acá sentado conmigo esta noche a Martín Galdeano, que es presidente de Ford Argentina. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Agustín, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Gracias por venir un domingo a la noche y compartir un rato con nosotros. Al contrario, un gusto, gracias por la invitación. Tengo muchos temas que me interesa hablar. Ford, una empresa emblemática del mercado automotriz argentino. Primero, para arrancar, me gustaría que me cuentes cómo es que están trabajando en esta situación, en pandemia. Digo, una fábrica, una planta grande con un montón de empleados como tienen ustedes. ¿Cómo están trabajando en pandemia? Mira, creo que la visión que tuvimos nosotros desde el comienzo de la pandemia fue tratar de cuidar los recursos, manejar la coyuntura, la pandemia y proteger el largo plazo de nuestra industria. Entonces vos mencionabas, te escuchaba en el bloque anterior hablando de la economía. Nosotros paramos la producción el 20 de marzo junto con el aislamiento. Estuvimos 60 días sin producir. Nada, la fábrica cerrada. Cerrada. Lejos de estar quieto en esos 60 días, hicimos un enorme trabajo con el gremio para adaptar los protocolos de un centro industrial que recibe 1.500 o 2.000 empleados todos los días. Entonces, entrando en esa pandemia, nuestra prioridad fue la salud de nuestra gente. ¿Cómo íbamos a asegurar en esos nuevos protocolos? Imagínate establecer los protocolos para una planta donde entran, como te decía, 1.500 o 2.000 personas. Sí, claro. Cosas complejas como protocolos de entrada, de permanencia en el predio, distanciamiento social en una línea de producción, ¿sí? O armar un plan de testeo junto con el sindicato para asegurarnos de que toda nuestra gente estaba con buena salud. Hasta por ahí cosas simples, ¿sí? ¿Cómo íbamos a adaptar el comedor para que nuestros colaboradores almuercen? Claro. ¿Sí? Ahora, antes que sigas con esto, digo, porque me hablabas del sindicato, yo recuerdo que acá entrevistamos a Ricardo Piñanelli, que es el titular del ESMATA del sindicato, allá por el mes de mayo más o menos, y nos contaba esto, que estaban en aquel momento coordinando con las empresas esta estrategia conjunta de... En ese momento, ¿ustedes esperaban tener hoy los resultados que están teniendo? Porque no. Hace un par de semanas los mostramos acá. Aumentaron la producción, aumentaron las ventas, las exportaciones. No. Y creo que ni el más optimista, mirando la pandemia de frente, o sea, de entrada a la pandemia, se imaginaba los resultados que estamos teniendo hoy. Yo, para darte algunos números propios nuestros, nosotros arrancamos luego de estos 60 días en un turno y no hemos dejado de subir la producción hasta el día de hoy. Durante este fin de semana que estamos terminando hoy, hicimos todos los ajustes en nuestra planta para volver a un segundo turno. Contratamos alrededor de 330 o 340 nuevos colaboradores para implementar este plan. Claro, en este contexto. Claro, y si yo miro nuestro nivel de producción de hoy, es alrededor de un 10% superior a los niveles de prepandemia. La verdad que ni el más optimista de nuestra empresa o de nuestra industria se imaginaba esta situación en la planta del día de hoy. ¿Y cómo esperan lo que resta de 2020? Después vamos más adelante, pero lo que resta de este año, ¿ustedes siguen con la... ¿Qué tienen planeado? ¿Seguir con la producción? Lo que quedan 2 meses, ahora tenemos 2 meses llenos de desafíos. Lo primero es, como te decía, estamos implementando este segundo turno. Es clave para nosotros entrenar adecuadamente, lanzar un segundo turno bien eficiente que nos permita seguir teniendo los niveles de exportación que estamos proyectando. Pensá que de la producción de nuestra planta en Pacheco, el 70% o más se exporta. Este es un datazo, digo, porque he dicho así, pero hay que remarcarlo. 70%. De lo que ustedes fabrican acá en Pacheco, ¿se exporta a dónde? ¿A la región? Básicamente de México y toda Latinoamérica. La Ranger que ves en esos mercados es la Ranger que se hace en Pacheco. Ustedes se especializaron en eso, en la Ranger, en la pick-up de Ford. Exactamente. Y eso se vende a toda la región. Esto, es muy importante desde el punto de vista de la generación de dólares para la economía, sobre todo cuando estamos discutiendo tanto eso, ¿no? Esto de exportar con valor agregado. Es fundamental para nosotros como Ford, por supuesto, pero es también fundamental para generación de divisas, como decías, para la economía argentina. Exacto. Y cuando pensamos en exportaciones argentinas, por ahí muchos piensan estamos exportando a Brasil. Bueno, hay un enorme trabajo de Cancillería
junto con ADEFA, con el sindicato, en apertura. ¿Cómo abrimos nuevos destinos de nuestra exportación? Hay un gran trabajo al respecto ahí. Entonces, ese es el camino que estamos apuntando. ¿Y buscan abordar, explorar mercados más allá de la región, más allá del Mercosur? Exploramos nuevos mercados para la producción argentina, que consigamos tener una armonización de la competitividad, digamos, de la producción de entrada. Cómo entra un producto argentino, cómo entra un producto, por ejemplo, de Sudáfrica o de otro destino, de otro país con el cual nosotros competimos por producción. Y a nivel global, la industria automotriz, ¿a dónde está yendo? Digo, porque uno ve, digamos, hay diferentes cambios, aparece la cuestión del híbrido, aparece la cuestión del eléctrico. ¿A dónde va la industria automotriz? Mira, creo que la industria automotriz está transitando ese camino de electrificación, llamemos. Depende del país y la infraestructura que tenga cada país está en un nivel distinto. Nosotros creemos que este camino a la electrificación tiene dos pilares. ¿Sí? El primer pilar es cómo creas esa demanda, cuán rápido el cliente adopta esa nueva tecnología. Nuestra experiencia internacional nos dice que el primer paso que los clientes dan es el híbrido. ¿Sí? El híbrido, no sé si lo tenés presente, pero combina un motor de combustión interna, o sea, un motor, no soy ingeniero, pero normal de un auto, con un motor eléctrico. ¿Sí? O sea, ese es como el paso intermedio, digamos, si la Argentina en algún momento se integra, ahora vamos a hablar un poco, a esta cuestión tendencia global, es primero pasando por el híbrido para después recién llegar al eléctrico. El híbrido, el beneficio que tiene es que no necesita ninguna infraestructura especial en el país, que es el segundo pilar que te... Claro. Entonces, normalmente empiezan por los híbridos o híbridos enchufables, ¿sí? Y después llegan a lo que sería un auto totalmente eléctrico. Nosotros creemos que ese es el camino a seguir, empezar con los híbridos, ¿sí? Vos para los eléctricos, y yendo al segundo pilar que te comentaba, es vos cómo definís una estructura, una infraestructura en el país que soporte un auto eléctrico. Pensá que un auto eléctrico tiene 400 o 500 kilómetros de alcance con una carga de batería. Entonces, si vos tenés un cliente yendo de Buenos Aires a Córdoba o a Mendoza, tenés que tener resuelta esa carga en el medio. Claro. ¿Sí? Porque si no se transforma en un auto eléctrico de ciudad. Claro. Sí. Y en ese sentido, digo, acá vos me decías, se especializan en la pick-up, exportan al resto de la región. Hablábamos de la tendencia. En materia de ustedes de infraestructura, de tecnología, en la planta de Pacheco, ¿están a la vanguardia de la tecnología como para poder estar exportando a toda la región? Siempre es la forma. El modelo de la industria automotriz en Argentina es un modelo de especialización. Sí. Donde pensábamos que para localizar o producir localmente un producto como la Ranger, vos necesitas una inversión alta, 500, 600, 700 millones de dólares de inversión para un nuevo programa. Para que ese producto atienda los niveles de tecnología o seguridad que el cliente argentino o latinoamericano demanda. Necesitas llegar con esos niveles de tecnología, de inversión, que te garanticen la eficiencia en tu planta. Pero siempre pensando en que Argentina es una plataforma exportadora. ¿Sí? Volviendo al 70%. Sí. Vos pensando en invertir un programa de ese estilo, no lo haces pensando en Argentina únicamente. Argentina como mercado solo no te da la escala necesaria para esa inversión. Entonces siempre lo haces pensando en exportar y que un porcentaje muy alto de tu producción se exporte. Entonces la tecnología acompaña esos niveles de eficiencia que estamos hablando que necesitamos para exportar. Y recién hablabas de explorar otros mercados, el rol de Cancillería. A mí me gusta el ejemplo de la industria automotriz por este vínculo, ¿no? Digo, desde el Estado, por ejemplo, vos resaltabas el rol de Cancillería, desde el sindicato, desde las empresas. Pero digo, más allá de esto de explorar nuevos mercados, ¿qué tan importante es el Mercosur para ustedes, por ejemplo, una empresa emblemática? El Mercosur es clave por algunos motivos. Es clave porque es el principal destino de nuestras exportaciones. Brasil es el principal destino de nuestras exportaciones y es el principal destino de complementación. ¿Sí? Muchas de nuestras terminales, nosotros tenemos esa estrategia de complementar. Sí. Nosotros producimos un vehículo, lo exportamos a gran escala e importamos el resto de Brasil, por ejemplo. Entonces es clave seguir integrando y armonizando las reglas en el Mercosur. Habiéndote dicho esto, es fundamental seguir expandiendo
los horizontes en cuanto a mercados que la producción argentina busca. Ajá. Y yo recién ponía como ejemplo esto del vínculo, ¿no? Y las diferentes partes, el rol del Estado, etc. Ustedes formaron parte hace unos días atrás del primer Consejo Económico y Social, esta convocatoria que está viendo desde el Ministerio de Desarrollo, Matías Culfas. ¿Cómo es esa experiencia? ¿De qué se trata? Déjame ir un poquito más atrás y te menciono el año pasado se trabajó muchísimo con un trabajo que estuvo liderado por varios sectores, combinó a los diferentes actores de la cadena productiva de la industria automotriz. Entonces participó el sindicato, o los sindicatos debería ser, porque lo lideró ESMATA, pero también participó la UOM, participaron todas las terminales, participó la industria autopartista, inclusive concesionarios, definiendo lo que era la visión, se llamó Visión 2030 de la industria automotriz. ¿Qué es lo que queremos en términos de políticas sectoriales? ¿Cuán estratégico vemos la industria automotriz de cara al futuro? Ese trabajo, un enorme trabajo, se le presentó al presidente Fernández en diciembre y empezó a ganar mucha atracción. Por supuesto, cuando nos golpeó la pandemia es como que eso quedó un poco en un segundo plano, pero esta mesa que vos mencionabas lo que está haciendo es reactivar esas discusiones sectoriales de la Visión 2030. Es fundamental la Visión 2030 para nosotros, que la industria automotriz sea nombrada como estratégica para la Argentina. Pensar que estamos exportando, o hablando de exportar, 70% de producción de vehículos o de alto valor agregado, ¿sí? Con mucha tecnología, mano de obra capacitada. Entonces es fundamental para nosotros retomar las discusiones donde todos están participando. De esta mesa que vos mencionabas, no solo estuvo el presidente Fernández, estuvo el ministro Martín Guzmán, discutimos mucho con Matías Culfas, con Yale. Entonces hay mucho trabajo que falta cerrar, pero venimos muy bien encaminados en ese sentido. ¿Y cómo hacen ustedes? Yo pienso porque tienen visión de largo plazo, estrategia, planificación, me decís que trabajaron en un plan pensando 2030. ¿Cómo transitan esta coyuntura, donde a veces Argentina pareciera que están todos mirando que si una semana sube el dólar y que si la otra baja, para decir no, mantengamos la cabeza tranquila y pensemos y sostengamos nuestras inversiones productivas, no esta cuestión loca que vivimos muchas veces acá? ¿Cómo transitan con todo eso? Mira, el otro día un colega tuyo me preguntaba cómo transitamos las diferentes crisis. Claramente nunca vivimos una crisis como esta, pero la receta es más o menos la misma siempre. Es mantener un pie en cómo manejamos la coyuntura de que nos toca vivir, en este caso la crisis de la pandemia, pero siempre mirando el largo plazo, siempre mirando en qué necesita la industria, qué necesitamos nosotros como empresa, dónde tenemos que trabajar para que cuando pase esa crisis, en este caso la pandemia, salgamos fortalecidos del otro lado. Esa es la visión que nosotros como industria tenemos. O sea, manejan un norte y no se marean con esta coyuntura alocada que a veces atravesamos en Argentina. Ahora, desde tu visión, digamos, desde tu lugar, responsable de una empresa de las más importantes del país, vinculada a la producción, a la industria, ¿cómo estás viendo de acá en adelante lo que se llamaría la pospandemia? ¿Con optimismo? ¿Ves que la Argentina, si siguiera este modelo que ustedes están mostrando de la industria automotriz, es un camino? Yo creo que optimismo es, te lo decía, ni el más optimista hubiera imaginado que estemos. Entonces no hay razones para no ser optimista. Hay muchos de los temas clave de nuestra industria que están arriba de la mesa y están siendo discutidos. Entonces me parece que ese es el camino. Es cómo seguimos reforzando Argentina como plataforma exportadora de vehículos, en nuestro caso, con mucho optimismo. Y en un contexto como este, exportan, están contratando trabajadores y están avanzando con producción y sosteniendo las inversiones, porque desde algunos medios de comunicación a veces se instala la idea de que alguna empresa se fue, ¿verdad? Que parece que hubiera... Ustedes sostienen desde el sector, desde Ford en particular, pero el sector en general, las inversiones proyectando a largo plazo en Argentina. Nosotros estamos siempre trabajando para hacer de nuestra planta Pacheco una fuente de producción y exportación competitiva para nuestra pick-up. Bueno, la verdad que te agradezco mucho la visita. Nosotros acá todos los domingos abordamos la economía y hablamos de economía y a veces tenemos que marearnos con la coyuntura. De hecho, en un rato voy a hablar de qué es lo que está pasando todavía con el dólar. Pero estos ejemplos, digamos, en tu caso, responsable de una de las principales empresas, que marcan el camino de lo productivo y que cuentan una experiencia súper exitosa en el marco de
el desastre que generó esta pandemia, la verdad que nos viene... Los mareé con la realidad. Nos mareaste con la realidad, que está bueno contarla, porque a veces uno queda perdido en lo otro y no ve estas experiencias tan exitosas, que es por donde hay que ir, desde mi punto de vista. Bueno. Martín, muchas gracias por haber estado acá esta noche y habernos contado todo esto, ¿eh? Al contrario, muchas gracias por la invitación, Agustín. Gracias. Bueno, seguimos nosotros acá en Hagamos Números. Lourdes. Bueno, el virus contraataca. El virus contraataca.